Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6:01 de hoy, 3 de diciembre de 2018. 3 de diciembre, Ana Paula, Luis Felipe. Ya estamos en el último mes del año. Bueno, desde septiembre se acabó el año. Fíjate que estamos en el mes que nos lleva a la reflexión de qué tanto hicimos durante los otros 11 meses. Cierto. El recuento de la vida del año. El recuento de la vida. Aquí es donde hay que hacer conciencia, ¿no? De qué lograste, qué tanto propusiste y qué tanto lograste. ¿Y qué tan certeros fueron tus propósitos? Porque luego, voy a bajar 160 kilos en un año. Pues, no. Tiene que ser propósitos alcanzables. Exactamente. Ya pasaron 11 meses y yo apenas empiezo. Y ya debo 161, ¿no? Lo bueno es que empieces, ¿no? Hay unos que van y pagan la anualidad del gimnasio y solo van ese día. Y nada más van ese día. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy interesante para todos ustedes, espero que también para todos nosotros. Hoy platicará con nosotros Ana Paula Jiménez y Luis Felipe Díaz Barriga de un tema que la verdad sí es un tema complicado. Sí, muy complicado. La ansiedad. Es un tema que realmente nos preocupa a muchísimas personas porque siempre tenemos nosotros una ansiedad cuando sucede algo. Yo siempre pongo una cuestión así, imagínense cuando estamos en la época de los cavernícolas, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a ir por comida. Uh-huh. Ah, caray, hay que ir a cazar un dinosaurio. Uh-huh. No, espérate, inmediatamente empieza la ansiedad. No, hombre, pero vamos nosotros a preocuparnos, que seamos varios, vamos a practicar, etcétera, ¿no? Entonces nos da esa ansiedad. Y fíjate que lo que tú dices de la antigüedad, pero da la impresión de que esto de la ansiedad es un tema moderno, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de este tema moderno, doloroso, a veces oculto y mal comprendido, el trastorno de ansiedad, o como le dice usted, la ansiedad. Ese es un tema que nos impide vivir plenamente, vivir con sentido, un enemigo que siempre está acechando, vigilante, temeroso. Un enemigo que ataca muchas veces en el momento menos oportuno. Bueno, nadie te ataca en un momento oportuno, hay que ser sinceros, ¿no? También. Pero no nos deja vivir, no nos deja en paz, nos impide estar a gusto. Bueno, pues ahora Ana Paula, que es logoterapeuta, que es psicóloga en integración emocional, terapeuta, logoterapeuta, pues nos va a hablar de ese tema de la ansiedad tan complicado. Yo no lo siento nada sencillo, a ver si ustedes ayudan. Para empezar, pregunta clásica, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad básicamente es un estado de alerta ante un evento futuro. Y es decir, cierto grado de ansiedad, miedo, nervios, estrés, es normal y es incluso hasta sano, porque es como un mecanismo de defensa del cuerpo ante un futuro ataque, o sea, es sano. Ahora, se convierte en trastorno cuando tiene que cumplir ciertos requisitos, es decir, cuando tú tienes una amenaza, en fracción de segundos tu cerebro dice, bueno, tengo las herramientas para afrontarla, y con herramientas me refiero a tengo el poder, tengo la aptitud, tengo la velocidad, y si sí, la afrontas, si no, una de dos, o huyes, o como decimos aquí así vulgarmente, flojito y cooperando, ¿no? O sea, te pones flojito y esperas el trancazo. Fíjate entonces, que yo creo que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Seguro. Bueno, pues usted que nos está escuchando, les damos las gracias por recibirnos en sus hogares. Acérquense al radio, tomen pluma, un papel, preparen sus preguntas porque el tema de hoy no es cuestión de nada fácil. ¿Cómo se detecta, mi querido Luis? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? de la ansiedad. Cada quien reacciona de una manera distinta y dependiendo del motivo por el cual te está dando la ansiedad. Hay gente que le suda las manos, que empieza a hablar con mayor rapidez, que empieza a pensar un poco distinto. Hay gente que tiene problemas para dormir, que come o deja de comer. En fin, hay varios síntomas en
en esto de la ansiedad que puedes detectar dependiendo de cada uno de ellos, ¿no? Dicen que se confunde muchos síntomas, pues. Sí, mira, a mí me gustaría, salvo que Ana Paula piense distinto, a mí me gustaría el poder hablar sobre lo que es el trastorno. El trastorno es una alteración. Cualquier cosa que altere la cuestión común, práctica de cada persona, ya estamos hablando de un trastorno de algo. Y entonces ahí es cuando se confunde que si puede ser de depresión, de angustia, estrés, porque ya hubo una alteración. O sea, el trastorno no es puro. No es puro. No. Y no trae algo atrás a fuerza. Exactamente, y no necesariamente es así como que muy malo. La gente cuando oye la palabra trastorno se asusta. Claro. Entonces, el trastorno es una alteración. Si una persona dormía mucho y deja de dormir, es un trastorno. Si comía mucho y deja de comer, es un trastorno. Cuando si comía cambias poco y hábitos, come más, es un trastorno. Exactamente. Cualquier indicativo de ese trastorno puede decirnos o puede hacernos pensar que puede haber algo de ansiedad ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en integración emocional lo medimos en función al sufrimiento y en función a la incapacitación. Es decir, qué tanto altera tu funcionalidad en relación a tu trabajo, a tus relaciones sociales, a tus actividades rutinarias, qué tanto altera tu vida. Y es un trastorno cuando tiene más de 6 meses esto, es decir, la diferencia, digamos, entre el trastorno de ansiedad, que se divide en muchos, como tú sabes, Luis, es primero, determinar si no es médico o si no es por una sustancia, es decir, muchas medicinas comunes, incluso comunes, tienen como efecto secundario la ansiedad. Entonces, una de las maneras de detectarlo es si tú súbitamente, de repente, empiezas a tener estos síntomas de ansiedad y empezaste algún tratamiento, puede ser que sea por culpa de un medicamento. Digo, y puedes hablar al médico para que te cambie el medicamento y tal. Incluso médicamente hay condiciones que te disparan la ansiedad. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable, diabetes. Bueno, pero aquí también se supone entonces que hay un mal diagnóstico, porque si el medicamento te produce un problema de ansiedad. Ajá. ¿Sabes qué? Es que hay muchos medicamentos que te alivian algunos síntomas, pero digamos te destapan que otros. Sí, se meten con el sistema nervioso central, por decirlo de alguna manera, y no todos los organismos reaccionamos igual. Entonces es tan simple como que te cambian el medicamento por otro. A ti no te cae bien uno, te lo cambian por otro y tal. Entonces muchas veces la ansiedad es nada más por sustancias o también porque estás consumiendo sustancias como drogas y todo esto, el síndrome de abstinencia y todo esto, y además médicamente. Muchas veces ni siquiera sabes que tienes una enfermedad, como te digo, diabetes y tal, y eso te dispara la ansiedad. Entonces, un terapeuta, como Luis lo debe saber, tenemos el entrenamiento y la capacitación para saber si es médico, y entonces lo refieres a un médico para que le haga la batería de exámenes y pruebas para saber si es eso, o si es emocional. Entonces, muchas veces se tiene que llevar una terapia conjunta, médica. Pero a ver, vamos por partes. Alguien de mi familia, por cierto, o yo mismo, presento diferencias en mis hábitos, etcétera, etcétera. ¿A quién debo de acudir? ¿Con el farmacéutico, que es con el primero que van muchas veces? ¿O con quién? ¿Con un terapeuta? ¿Con un doctor? ¿Con un psiquiatra? Yo creo que las dos personas, o sea, un médico, tu médico familiar, te puede diagnosticar si tienes con su batería de exámenes y tal y medicamentos, si la ansiedad te la está provocando una condición médica o un medicamento. Y si no, te va a remitir con nosotros, con los terapeutas. Igual los terapeutas estamos entrenados para saber con una batería de preguntas y con varias sesiones, saber si el origen es médico o es por sustancias. Luis Felipe. Yo que quería comentar, Ana Paula, cuando es por medicamento, no siempre el medicamento nos causa ese problema de ansiedad. Así como hay medicamentos que sirven de placebo, hay veces hay medicamentos que simplemente la persona, por estárselo tomando, el hecho de saber que se está tomando algo, le causa ansiedad de una manera psicológica, no que el medicamento per se se lo cause. No en todos los casos es solamente el medicamento. Hay veces que hay un factor emocional o psicológico que hace que te cause ansiedad. Acuérdate que ansiedad tiene que ver con yo me estoy adelantando a las cosas. Yo ya quiero estar allá. O sea, yo ya tengo un viaje a Cancún, yo ya quiero estar en Cancún.
Esa es la ansiedad. Yo ya quiero, yo me estoy anticipando. O no quiero. Yo voy para allá, o no quiero ir, y me están obligando a ir y tengo que ir por algún motivo, ¿no? Entonces, yo para cerrar un poquito lo del medicamento, que quiero acotar algo rápido, ¿no? A ver. A mí, dentro de una lógica infantil, porque bueno, pues ni modo, yo no soy el experto, me da la impresión de que si tú tienes un problema de ansiedad y te dan un medicamento, te está inhibiendo esa posibilidad de sacar, de gritar, de llorar, de lo que tanto dicen, no, pues déjalos que llore, déjalo que saque y todo otro. Aquí en este caso el cerebro entra en juego. Sí, claro, o sea, Sí. la cuestión es que hay que ver qué efectos está teniendo esa ansiedad en tu cerebro. Y el medicamento te lo dan dependiendo de esas características que la ansiedad te está causando a tu cerebro. Por ejemplo, si te estás adelantando demasiado, entonces te calma. Porque en tu vida diaria pues no puedes estar hablando muy rápido, No puedes sudando, funcionar. ese Te tipo de equilibra. cosas, te calma. Pero hay que recordar que efectivamente, lo dices muy bien, los cambios son a nivel cerebral. La mente es otra cosa. ¿Verdad que sí? La mente tiene que ver con un trabajo psíquico en donde ya entra Ana Paula y una servilleta en el sentido de poder entonces darles un seguimiento terapéutico a la persona para trabajar sobre la mente, no sobre el cerebro. Y las Pero aquí es donde emociones. entró otra vez mi pregunta del principio. ¿A quién acudo? Si voy con un doctor, con un médico, me va a mandar medicamento. Si voy con un terapeuta, me va a mandar terapia. Bueno, un buen médico y un buen terapeuta, como nosotros lo sabemos, en realidad se tiene que ver caso por caso, pero muchas veces es una terapia conjunta. Necesitas medicamento a la par que llevar una terapia. O a lo mejor solamente se resuelve con medicamento o solamente se resuelve con terapia. Ahí entra la ética del médico y de Sí. decirte, ¿sabes qué? No necesitas medicamento, ve con un terapeuta, y de nosotros los terapeutas de decir, ¿sabes qué? Este no es mi campo, o sea, necesitamos la ayuda de un medicamento para que de alguna manera te baje, como dice Luis Felipe, el sistema nervioso central y me permitas a mí trabajar con tus emociones. O sea, es una terapia conjunta. Fíjate que a mí yo soy un poquito más apegado un poco a la terapia. Ajá. Yo sí recomendaría que primero se fueran con un terapeuta. Y él determinaría si hace falta esta intervención del médico o no, porque hay veces que, muchas veces de hecho, este tipo de trastornos, como lo estamos hablando, con la pura terapia puede salir Muchísimas veces. Sí. ¿no? Y el medicamento invariablemente, o sea, el médico normalmente, por su formación, te va a dar el medicamento. Perfecto. Entonces, hay veces que sí es necesario, hay veces que no. Un terapeuta calificado como Ana Paula, sin ningún problema puede decir, yo te acepto a ti, la entrevista, y lo puede canalizar a un médico si considera que es adecuado. Un psiquiatra inclusive, ¿no? Sí, claro. Para ser más específico. Sí, lo recomendable es primero el terapeuta. Un terapeuta. Lo recomendable es primero la terapeuta, ¿no? Pero es que a lo que voy es que muchas veces recurres al médico porque los síntomas físicos de la ansiedad, que son palpitaciones y me estoy ahogando y mareos, irritabilidad y todo esto, te llevan a un médico, no a un terapeuta. Y el médico con una batería de preguntas te dice, bueno, en realidad físico no es. Exacto. No es físico lo que tienes, vete a terapia. Y ahí entra la lógica tremenda, ¿no? Si no es físico, es psíquico. Es emocional, Es exactamente. emocional. Oye, ¿te puedes acostumbrar a vivir en un estado de ansiedad? No. Mira, te lo digo por experiencia. Yo, antes de ser terapeuta, yo sufría ansiedad, sufrí incluso ataques de pánico con agorafobia y es terrible. Ahora, además la familia no sabe cómo ayudarte y te empiezan a decir el clásico, échale ganas, ¿no? Y dices, ay, claro, no se me había ocurrido. Pero a ver, vamos a hablar primero de ti. Ajá, ¿no? Sí, la familia ahorita no me la toque. ¿Sí me explico? O sea, Sí. yo, por ejemplo, antes de ser terapeuta y tal, era a raíz de que murió una hija, me empezaron a dar estos ataques y fui a dar con un médico y dije, es que yo siento que me estoy volviendo loca, siento que me estoy muriendo, no sé qué me pasa. Me hicieron, ya sabes, electrocardiogramas y cualquier batería de estudios y me dijo, no tienes nada físico, es emocional. Y es by the book, ataques de pánico. Dije, ok, perfecto, ¿cómo me los quito? Entonces sí estuve medicada un año, estuve investigando y tal, y hay varios tipos de terapias que te ayudan a salir de esto, si se puede, yo soy la prueba viviente, pero verdaderamente sí es una pesadilla. Tenemos algunas saludos a Luneta, un beso, saludos a Pucheritos,
Pucheritos. Pucheritos. A Ricardo Sánchez, abrazo y felicidades. Qué susto, ¿no? Es que le va a la América. Ah, no, bueno. Ok. Qué ansiedad ahí. Loli Sandoval, Irma Dávalos, Paulina Cuevas. Paulina Cuevas te pide el número del teléfono y cómo te contacta Ana Paula. Sí, les doy mi teléfono, es 55 36 48 84 98, o a través de mi Facebook es Ana Paula JR Terapeuta. A ver, repite nomás el teléfono otra vez. 55 36 48 84 98. Rebeca Santana, saludos. Zoraida Montañez, saludos. Zoraida dice, a mí la ansiedad me hizo subir 70 kilos. Por supuesto. Ahora ya puedo controlarla. Sí, por supuesto. Oye, qué horrible, ¿no? Sí, claro. La ansiedad por comer es un trastorno súper común. Súper Híjole. común. Y es básicamente una adicción como beber, como drogarte, como... O sea, calmas la ansiedad comiendo. Subes de peso y te produce ansiedad. Pues que es como un círculo vicioso. círculo Luego vicioso. dices, es que no sé si como por ansiedad o estoy ansiosa porque ya engordé y entonces como. Exacto. Es como un círculo, exacto. Ay, Zoraida, pues felicidades, porque si ya la controla... Súper. Súper, sí, mucho. Lupita Pachuca, yo tengo ansiedad por mis nervios. ¿Cómo se puede considerar esto? En realidad, como te decía al principio, una determinada cantidad de nervios, miedo, estrés es normal. Cuando ya no es normal es cuando no hay un evento futuro que te la cause y vives con nervios, incluso salir al supermercado te da nervios, ir por el hijo a la escuela te da nervios, ir a la oficina te da nervios. Eso ya es un trastorno, o sea, eso Claro. ya te está, como dice Luis Felipe, te está trastornando la vida, te está cambiando tu vida. Dios Escobedo, ¿qué pasa si no la trato? Pues se le sale de control, ¿no? Y puede escalar, o sea, puede escalar en fobias, en varias fobias, agorafobia, por ejemplo, que fue mi caso, puede escalar en ataques de pánico, y de verdad es un enemigo silencioso y es muy rudo. Digo, yo lo sé por experiencia propia. ¿Cuáles serían los primeros indicios? Digo, aquí en la integración emocional lo medimos en función de el sufrimiento y todo lo que te impide hacer tu vida normal. Es decir, si tienes, por decir, todos los seres humanos tenemos varios campos, ¿no? Uh-huh. Emocional, mental, vital, físico. Y si el mental, tu imagen o tus pensamientos se van a la catástrofe, es decir, si te encuentras un lunarcito nuevo y te vas a, ¿es un tumor? ¿Tengo cáncer? ¿Tengo esto? ¿Tengo lo otro? O se mueve tantito la silla y está temblando, o sea, cuando ya no te deja funcionar de una manera normal, ese es un signo de alarma. Uh-huh. Y esto se va traduciendo y se va densificando hasta el nivel emocional, que te da palpitaciones, te da frustración, irritabilidad, y esto a su vez vuelve a densificar y llegas hasta el campo físico. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes emociones, que decía hace rato, por ejemplo, tienes una cita amorosa para el miércoles y dices, ay, qué padre, ¿no? Es emoción, ¿no? Pero eso no es ansiedad, ¿o sí? Muchas veces es semántica. O sea, mucha gente le llama ansiedad, angustia, nerviosismo, maripositas, ¿no? Por ejemplo, una cita de trabajo. Claro, pero no estamos hablando el de un examen de la trastorno. UNAM. Sabes el evento que te lo está produciendo y tiene una temporalidad, por decirlo de alguna manera. Acaba tu cita de trabajo y se acabó el claro, problema. Ya ¿no? regresas a tu Acaba estado tu natural. cita, ya te mandan al demonio o te aceptan como novio y se acaba el estado. Pero ¿qué pasa si prosigue? ¿Y si te mandan al demonio? Bueno, pues hay otras cosas que trabajar. La ruptura de corazón y tal. Pero eso ya no es ansiedad, es ruptura de corazón. Oye, y bueno, ya hay indicios y todo. Sí, claro. ¿A qué edad empezamos a ver indicios? Hijo, desde niños, ¿sabes? Y ¿Desde cada bebé? vez. No desde bebés, pero sí desde niños. Yo creo que influye también el entorno familiar. ¿Cómo ¿Se ves, aprende? Luis Felipe? Sí, no, o sea, muchas veces me preguntan si es genético. No es genético, no es hereditario. Es aprendido, si la mamá y la abuela todo el tiempo están de nervios y están así, y el papá y no sé qué. Es aprendido. Y también se puede desaprender, por supuesto. Sí, claro. Ahí es donde entra la terapia. Es donde entra la terapia, exactamente. Fíjate que yo he visto casos, por ejemplo, de cuando llevan al niño por primera vez al kinder. Ajá. Bueno, la señora se agarra de las rejas y no lo quiere soltar y
Bueno, eso le produce al niño. Por supuesto, eso rebota en el niño. ¿Cómo quieres que el niño sea un dechado de paz y tranquilidad si ve a la mamá llorando de hijo? Como película. ¿Me explico? No es hereditario, es aprendido. Pero la buena noticia es que se puede desaprender. Se desaprende. Ah, claro. Es la esperanza que existe. Por ¿no? supuesto. Ahora, ya cuando es un trastorno, no me dejarás mentir, Luis Felipe, y lo digo por mí misma, es controlable, tanto como curable, sobre todo los ataques de pánico, si no son causas médicas o de sustancias, es controlable. A mí no te quiere decir que no me den ataques ahorita, sino que ya los detecto, ya sé que me empieza a dar y inmediatamente los Lo que pasa es que no es gestiono. curable porque no es una enfermedad. Exactamente. Entonces, Pero es controlable y es gestionable. Lleva tiempo, lleva práctica, lleva terapia, mucha terapia y sobre todo ganas. O sea, tienes que estar harto o harta de vivir con miedo, de vivir con ansiedad, de vivir estresado, de vivir llorando, de que vayas a las tortillas y estés con que, y si me asaltan, y si me roban. O sea, tienes que estar harto de eso. Y la terapia te ayuda a eso, a recuperar tu bienestar, tu paz. oye, hay muchas personas que trabajan en, no sé, estrés puro. Un militar, esos que se dedican a rescatar vidas en los sismos, Ay, mi los marido. topos famosos, ¿no? Una Mira, enfermera. Qué bueno que tocas ese tema. Por ejemplo, en esta ciudad, los sismos, ¿no? Una parte del trastorno de ansiedad es el estrés postraumático. Ujú. ¿Ves? Sobre todo aquí, sobre todo los que hemos vivido 1, 2 o 3 sismos, yo no digo mi edad, pero ya me eché un par de sismos fuertes. Y es normal que de repente si estás en la cama y pasa un camión de la basura o de valores y mueva, no sé, tu cama, tu comedor, tu cuerpo reacciona y se pone a la defensiva. Entonces empieza la taquicardia, empiezas a sudar, la pupila se te dilata porque evidentemente estás ante un peligro y tal. Entonces cuando te das cuenta de que no es un sismo, vuelves a respirar de manera normal pero pasa siempre, o sea, te subes al metro y el metro normalmente se mueve, entonces si entra muchísima gente y se mueve el vagón, empiezas a ver las lámparas a ver si no es un sismo. Ese es estrés Yo escucho postraumático. pasar la patrulla con su sirena. Ajá. Híjole. No, a mí sí me estresa, ¿eh? Después de lo que... Ay, quién sabe qué habrá en tu haber. Pues mira, tenemos más llamadas. Miguel Franco, Álvaro Obregón. Dentro de la terapia, aparte, ¿qué opinan de los grupos de autoayuda como Al-Anon y Neuróticos Anónimos? Les pregunto porque en estos grupos no hay doctores. Bueno, en esos grupos no se maneja la medicina, se maneja más bien la terapia, ¿no? Son la emoción, son ¿verdad? sistemas. Pues yo creo que Ajá. son muy necesarios, ¿no? Sí, por supuesto, y depende del tipo de trastorno que tengas, o sea, por ejemplo, adicciones, fobias. Ahí yo recomiendo, por ejemplo, en las trastornos de ansiedad y crisis de pánico, mi opinión personal es la integración emocional, porque el origen es emocional. Ujú. Cuando no es médico es emocional, y es decir, no importa qué te la generó, muchas veces ni siquiera lo sabes, muchas veces es en la infancia, pero el remedio es el mismo. Por ejemplo, si te da influenza, ¿no? No hay un remedio para la influenza que te da por estar en el microbús o por la que te da en la calle. El remedio es el mismo. Tienes influenza, el remedio es el mismo. Tienes ansiedad adentro, el remedio es el mismo. Acude a un terapeuta. Fíjate que yo considero que en esta pregunta donde habla de los grupos de neuróticos anónimos, yo sí recomendaría que acudieran a un terapeuta también de manera conjunta, porque ellos utilizan el mismo sistema que Alcohólicos Anónimos, en donde consideran la adicción como una enfermedad. Uh-huh. Ellos consideran que la neurosis es una enfermedad como tal y que entonces la ansiedad se trabaja de la misma forma y no siempre es igual. Estoy de acuerdo. Fíjate que con dicen que la Organización Mundial de la Salud sí considera el alcoholismo como una enfermedad. Uh-huh. Entonces, en algo se basarán. Tenemos otra llamadita. Hace como 3 años me detectaron algo de ansiedad. Esto por perder la vista. Me recetaron medicamentos y no sé si sea bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues mira, los medicamentos, los ansiolíticos y tal, son buenos, pero simplemente por una temporalidad. Es decir, lo que sí es una terapia que te ayuda, pero tienen que llevar en conjunto terapia.
no nada más los medicamentos. Los medicamentos solos lo único que hacen es tapar los síntomas, pero no van al origen. Entonces, una terapia te ayuda a ir al origen y los medicamentos te ayudan, digamos, a controlar el sistema nervioso central. Exacto, sí. Y al conjunto con una terapia puedes llegar al origen y puedes mejorar. O sea, te pone un poco en orden el cerebro, exactamente, pero requieres de la parte emocional. ¿No? Y fíjate que es hasta cierto punto natural que ante un evento como el perder la vista pues, se genere una ansiedad. Entonces no es tampoco necesariamente que el cuerpo esté reaccionando o el cerebro esté reaccionando de una manera indebida y etcétera. Es normal. Ayuda, como bien dice Ana Paula, a que se tranquilice la cuestión nerviosa y entonces pueda trabajar de mejor manera en terapia el conflicto que le causa el haber perdido la vista. También hay que ver definitivamente quién se lo recetó. Si fue un psiquiatra, si fue un médico general, familiar, etcétera, ¿no? Claro. Y también si está acudiendo a terapia. Yo pienso que, pues, perder la vista no es Sí, o sea, no es como cualquier para cosita. que no te pase nada, ¿no? Claro, Efectivamente, ¿no? te provoca Entonces ahí es ansiedad una pérdida. y hay que ir, Aquí tal vez la ayuda de un tanatólogo podría contribuir a... por supuesto. Y hay que trabajar, pero como dice Ana Paula, pues un buen soporte, no está mal, pero no es como que de ahí ya se No te es la quite la solución. ansiedad por completo No. o usarla de manera indefinida. Tenemos que ir al origen. Exactamente, te ayuda un poco, es una terapia que coadyuva junto con los terapeutas a llegar al origen, pero en realidad lo que hace es apagar un poco los síntomas físicos, ¿no? Esto de la sudoración, de la taquicardia, te ayuda a apagar eso para que la función de la terapia penetre al origen, pero si no vas a terapia, entonces en realidad Va a no. estar toda la vida con el medicamento. Exactamente. Sí. Mándenme un saludo. Erika, César y Lolita. Queremos más tiempo, siempre estamos pendientes. Ay, los queremos mucho, siempre hablan en los programas. Les mandamos un caluroso saludo y un abrazo. Claro que sí, con todo gusto. Un saludo para Erika y David. César y Lolita. César y Lolito. Un saludo. Fíjate que por lo que estoy aprendiendo hoy, sí hay mucha confusión entre angustia. Tú dices que es cuestión semántica. Algunas veces pero sí hay que aclararlo bien porque estrés, postraumático, estrés por la actividad que desarrollo, angustias, miedos, fobias, temores. Oye, nervios, lo que le llaman las abuelitas. Me dio el nervio. Sí, todo eso detona a un trastorno de ansiedad. Mira, no. O ya lo contiene No necesariamente. Sí tiene que ver la personalidad muchas veces del individuo. ¿Qué herramientas tiene para enfrentarse a la vida? Otro puede ser las crisis que hayan vivido. Por ejemplo, esta persona que nos habló, una pérdida de un ser querido, una pérdida de la salud, una pérdida incluso del trabajo, una pérdida importante, o que tu vida haya estado en peligro o la vida de un ser querido haya estado en peligro, una causa médica o una causa de sustancias. Todos estos pueden ser detonantes de ansiedad. Fíjate que estamos tan confusos que hasta hay la frasecita de no comas ansias. Exactamente. Para cualquier cosa, ¿no? Viene tu cumpleaños, viene el regalo de la Navidad y no comas ansias, no comas ansias. Fíjate que se ha normalizado. En realidad es fácil, ¿eh? O sea, yo pienso que, como bien dice Ana Paula, sucede algo y entonces la consecuencia es ansiedad. Si tomo un medicamento me puede causar ansiedad, si tomo un evento que me altere, como por ejemplo esta falta de la vista de la persona que nos habló, me causa ansiedad. O sea, como que hay un detonante, hay algo que me sucede y entonces eso me provoca ansiedad. Si regresamos un poquito a lo que estábamos diciendo, si algo se altera en mi vida, en mi forma de vivir, en cuanto al sueño, comida, sudoración, forma de pensar, forma de hablar, etc. Si algo se altera, hay ansiedad. Y si hay ansiedad, hay un porqué. Exactamente. Ese porqué tal vez no lo tenemos identificado. Y entonces lo recomendable es a un terapeuta para que el terapeuta detecte los posibles porqués que hay atrás de esa ansiedad. Visto desde otro punto de vista, la ansiedad puede ser un síntoma de algo que está sucediendo. Dejé de ver, se murió mi perrito, terminé con mi pareja, algo que está sucediendo me causa esa ansiedad.
Entonces voy con un terapeuta y él determina si ahí hay algo médico o si la cuestión de la medicina me puede ayudar o no, o con la pura terapia puedo salir adelante. Estoy de acuerdo. Aquí el problema que se prevé pues es que tiene algún tipo de ansiedad y a lo mejor le dan un medicamento, o sea, la famosa automedicación. Eso es pésimo y sobre todo, bueno, lo importante es que los ansiolíticos sí son con receta médica, eso sí es un hecho, porque son muy adictivos. O sea, te sientes tan bien que te los tomas y en realidad no vas al origen, no vas al problema, no vas con un terapeuta. Pero el hecho es que si un día te falta tu ansiolítico, tu medicina, o está cerrada la farmacia o tal, regresas. Entonces lo que hay que hacer es curarla desde el origen, acércate a un terapeuta que te ayude, ¿no? Y que te determine si el medicamento te está ayudando, te está perjudicando, si es más, si es el adecuado. Muchas veces es el que te recomendó la comadre que toma no sé qué y te convida a 3 gotitas y mira, cálmate. ¿Me entiendes? La mayoría de los que toman ansiolíticos no son por receta médica de un especialista, es porque la comadre o el primo o el vecino te los convida y eso es peligrosísimo. Fíjate, aquí tenemos otra llamada en el mismo sentido. Raquel Pichardo, de Ciudad Neza. En el seguro me recetaron unas pastillas para dormir. Tengo la duda de si es bueno o no. Bueno, pues es sumamente relativo, ¿no? O sea, habría que conocer más sobre caso. Hay ocasiones donde unas pastillas para dormir en un periodo corto te sirve para poder tener reordenamiento en tu forma de sueño. Hay veces donde sí es necesario, dependiendo de la edad y la experiencia que tenga la persona para tenerlo. Hay veces donde definitivamente Yo checaría el por qué no puedo dormir. Es la causa, exactamente, la causa del insomnio. Hay que ir a la causa del insomnio, que se acerque un terapeuta. ¿Por qué no puedes dormir? Como estabas diciendo, Luis, si hay una causa, porque se acerca un checo médico, porque mi hijo, porque la manga, si hay una causa, entonces es periódico, ¿no? Y si no, bueno, básicamente, pues yo recomiendo que te acerques a un terapeuta y lo trates. Fíjate que la incertidumbre, por ejemplo, es otro de los temas que dicen que la incertidumbre es un temor a algo que ni siquiera sé. Al futuro. Sí. Sí. Pero aquí ya el trastorno de ansiedad, pues es algo que pues no va a pasar, ¿o sí? ¿Pasa o no? De todas lo que maneras dijiste lo al principio tienes. son pensamientos catastróficos. Catastróficos, sí. Por ejemplo, hipocondria, ¿no? Que tienes una punzadita, inmediatamente te vas a lo fatal. A lo fatal. Y no nada más te das cuenta que es una vil punzadita. Y no es que le estés echando drama, es un problema. No es de que no quieras. No es de que no quieras. No puedes. No puedes, ¿no? Es que fíjate que para el paciente así es y es una realidad y eso es lo que hay que tomar en Esa cuenta. es una realidad. Regresando un poquito al ejemplo que les ponía del dinosaurio, ¿no? No es lo mismo irlo a cazar que el dinosaurio te está persiguiendo. Que te venga a cazar a ti. Entonces ya cuando te está persiguiendo, ahí es cuando tú debes de preguntarte, bueno, ¿qué dinosaurio me persigue en mi vida que me está causando esta ansiedad? Exactamente. ¿Qué problema, qué situación me está persiguiendo o creo yo que me persigue? Porque para él es una realidad, para esa persona así es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que te está persiguiendo? Mira, tenemos otra llamada. Ana Paula dice que el estrés postraumático. ¿Cómo diferenciar entre ansiedad y estrés postraumático? Es una pregunta padrísima, ¿no? Y voy a poner el ejemplo del sismo que estaba poniendo ahorita, ¿no? Ansiedad normal es, por ejemplo, en esta ciudad, que se empieza a mover todo y tu cuerpo reacciona de manera que se pone en guardia porque va a haber una situación de peligro que te vas a tener que salir corriendo, sobre todo con los sismos, ¿no? Y eso es como el estrés postraumático. Ansiedad es cuando en realidad no hay, como tú dices, no hay un evento inmediato que te lo vaya a disparar, sino que nada más te da ansia incluso ir al supermercado, incluso hablar por teléfono, incluso eso ya es un trastorno. Pero el estrés postraumático, sobre todo cuando has vivido una crisis en que tu vida ha estado en peligro o la vida de alguien cercano, es común y también es tratable a través de terapia, es tratable. Ana Paula, tú comentaste hace rato de los ataques de pánico y de esas cosas. Yo creo que va muy ligado en el cómo se podría controlar, porque creo que para empezar es cómo podemos controlar ese trastorno. Mira, y no llegar a un ataque de pánico. A un ataque de pánico. Sí, no, o sea, no son lo mismo, comparten algunos síntomas, pero no son lo mismo. Entonces,
Para poder controlar o gestionar la ansiedad, primero hay que determinar si no es una causa médica, si no es un trastorno de ansiedad por sustancias, y de ahí yo sugiero la terapia, la integración emocional, cognitivo-conductual, también ayuda muchísimo, y el famoso mindfulness, o sea, hacer como este tipo de meditación que te trae aquí y ahora, y regresa a tu mente de la guerra donde la hayas mandado, o sea, de la tribu o de donde la catástrofe a donde hayas mandado tu mente, la regresa el ahora. O sea, el mindfulness es una herramienta padrísima. Y ahora sí que suena trillado, pero dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y trabajar en lo que sea, que tu mente esté ocupada y no divagando, es fantástico, es una ayuda espectacular junto con la terapia. ¿Te tienes que monitorear permanentemente entonces o qué? Claro, pero una vez que aprendes qué es un ataque, el chiste es identificar qué es un ataque. Y una vez que lo identificas es un ataque y ya sabes gestionarlo, que es diferente de un ataque de pánico. Un ataque de pánico surge súbitamente. O sea, puede surgir viendo la tele, en el metro, caminando por la calle, y es diferente. O sea, el ataque dura entre 10 y 30 minutos, no más de eso, y la ansiedad te puede durar 6 meses. Fíjate que hay un pequeño tip para la gente que les da ataque de pánico. Uno de los principales problemas, el primer síntoma que se aparece es la dificultad para respirar. Cuando les da el ataque es el primer problema. La hiperventilación. Si pudieran accesar, cargar, sobre todo a la gente que sabe que se los da, una pequeña bolsa de papel, como las que dan en las panaderías, una pequeña bolsa de papel, y pueden agarrar el papel y taparse la boca y la nariz con la parte del papel y hacer la respiración. Exhalar, inhalar, exhalar, inhalar. Es un pequeño ejercicio muy sencillo. Es invertir la hiperventilación. Sobre oxigenación, es bajarle a la oxigenación. Va a poder controlar en la mayoría de los casos, en la mayoría, sobre todo si se hace cuando empieza el ataque. Si hace ese tipo de ejercicio es muy bueno para poder trabajar con el ataque de pánico. María Ruiz de Tlalnepantla, quiero ponerme en contacto con la terapeuta Ana Paula. ¿En qué lugar está su consultorio o cómo? Yo tengo un consultorio en la colonia Escandón, le dejo mi teléfono, 55 36 48 84 98. Lo repetimos. 55 36 48 84 98. Bueno, pues yo te platico cómo gestiono cómo aprendí a gestionar los ataques de pánico, y es infalible. Entonces, 1, es con los ojos abiertos. Todo esto que te voy a platicar es con los ojos abiertos, porque si cierras los ojos, tu mente se va, ya sabes, ¿no? A la guerra, al elefante, al tigre, a cualquier cosa que está en peligro. Entonces, primero con los ojos abiertos y después respiras en 3 tiempos y sacas en 6. ¿Por qué? Porque cuando pasa una situación de peligro, ¿qué es lo primero que hacemos? Es entonces, nosotros vamos a provocar eso. Entonces, respiras en 3 y sacas en 6. Luego, respiras en 4 y sacas en 8. Tienes que duplicar el tiempo de que sacas el aire en el que lo inhalas. Y después, tienes que hacerte consciente de tu respiración. Estoy consciente de mi respiración. Estoy consciente del aire que entra en mi cuerpo. ¿Y eso qué hace? Te trae aquí ahora. O sea, de la guerra donde hayas mandado tu mente, la regresas aquí y ahora. Y hacerte consciente de tu cuerpo, tus manos, tus piernas, tus brazos, y darte cuenta que no estás en peligro, que no hay una tribu aquí amenazándote, no hay un tigre, no hay estás en peligro, no estás en peligro, perdón, y de hecho estás teniendo un ataque. Entonces necesitas repetírtelo en voz alta. Estoy bien. Yo decía hace rato, te tienes que monitorear constantemente. Por supuesto, y sobre todo con situaciones amenazantes, y por otro lado desvincular, eso es súper importante. Si alguna vez sufriste un ataque de pánico en el metro, tú vinculas el metro a los ataques de pánico, sí. Y entonces ya no quieres ir al metro, o el supermercado al ataque de pánico, entonces ya no quieres ir al supermercado, o la calle, salir a la calle con un ataque de pánico. Entonces tienes que desvincular la calle con los ataques de pánico. Es decir, la calle no es en sí lo que te está amenazando, es tu mente. Es tu mente. Cristina Tapia, de Cuernavaca, Morelos. Me está gustando mucho el programa. Muchas gracias. Los felicito mucho. Gracias. A ver, muchísimas gracias. Ya. Oye, ahorita que acabas de hablar de
Los ataques de pánico. De los ataques de pánico de las tribus y de la guerra y todo este rollo. Ellos tienen, como decía hace rato, pensamientos catastróficos. Aquí la familia, ¿qué papel juega? Porque luego la familia dice lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Cálmate. Sí. Ay, ya relájate. Ya relájate. ¿No? Ay, todo está en tu mente. Todo está en tu mente. Pues claro que lo sé. Nada más me dices cómo, ¿no? Oye, cálmate. ¿Qué hace la familia? ¿Qué debe hacer la familia? Mira, ante un ataque de pánico, si vas con un familiar y está teniendo un ataque de pánico, es tocarlo. Cualquier cosa que regrese la mente de la persona, repito, a la guerra donde la mandó, la regrese aquí y ahora, es respira profundo, voy a respirar contigo, abre los ojos, mírame, mira tus manos, mira tus piernas, mira tu cuerpo, date cuenta, no estamos en peligro, estamos bien, respira y no dejar que cierre los ojos y que te esté viendo. Eso es lo que puedes hacer para ayudar a alguien que está teniendo un ataque de pánico. O sea, la familia también necesita información entonces. Por supuesto. Porque ahorita lo acabas de platicar y yo ni idea. No, pero por supuesto. Fíjate que otra cosa que también ayuda es no contradecir al que está teniendo el ataque de pánico. Sí, es que es real su problema. Es real. Es real. Aunque sea irreal, Exactamente. es real para él. Entonces el familiar tiene que saber que él está viviendo por una experiencia que para él es real. Sí. Entonces no contradecirlo, porque hay mucha gente que es que eso no es cierto, no está pasando. Pero tampoco hay que darles de más. No, pero decir que están apoyando, estás conmigo. No Que hay sienten ningún problema. apoyados, Exactamente. exactamente. No, Sí. estás conmigo, no hay ningún problema, estoy aquí para ayudarte, etcétera, ¿no? Pero no que eso que esta persona está sintiendo no es cierto, porque sí lo está sintiendo. Sí. Sí, para esas, digo, yo lo viví en carne propia, para mí era real, mi marido, gracias a Dios, me apoyó muchísimo y me decía, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y yo le decía, no, nada más no me hables, quédate aquí conmigo, dame la mano, ahorita se me pasa, ¿no? Pero por otro lado, algunos amigos me decían, ay, por favor, échate un tequila, ¿no? Ándale. O así, ay, con un tequila se te quita, o, ay, mira, pues, nada más respira profundo como dicen en la tele y ya con eso. No, o, pues, que no te das cuenta que no hay nada, no está temblando. En mi cabeza sí, Sí. en mi cabeza sí sí estoy teniendo un ataque, sí estoy teniendo una situación de peligro, aunque no es real, en mi cabeza sí y en mi cuerpo también. Entonces, ayudar es informarte, como tú dices. Oye, y a final de cuentas se crea codependencia, la familia también llega un momento en que está al pendiente, le revisa, lo checa, le habla por teléfono cada minuto, ¿dónde estás? No, fíjate que no tanto con la ansiedad. No tanto ocurre aquí, porque es más, la familia luego se empieza a hartar de, Se cansa. ay, otra vez. Se cansa, ¿no? sí. Entonces nada más es escuchar, estar presente y estar informado para no cometer las equivocaciones comunes que, bueno, no estamos informados de decir, ay, échale ganitas, ¿no? O, Sí, no. o relájate. Hay cosas que no puedes decir. Es- Hay un Exactamente. pequeño riesgo con la familia, en ese sentido, de la famosa ganancia secundaria. Exactamente, también. ¿No? Cuando la persona que sufre la ansiedad se da cuenta que la familia constantemente lo está levantando el ánimo y constantemente lo está apoyando y todo eso, dice, No, pero entonces ahí sí la ¿verdad? merece. ¿Eh? Ahí sí la merece. No, sí, no Pero se vale. Es una ganancia secundaria muy importante, ¿no? Mucha gente quiere atender y todo esto porque está teniendo la atención de la familia. Sí, Sí, la pero ahí manipulación. se va. Sí, no, pero Pero te digo es una muy cosa, común, ¿eh? es común, pero en los ataques de pánico no tanto. Tal vez en la ansiedad sí. Sí es común, y esa ganancia que tú hablas cuando dices, bueno, de esta manera adquiero atención, bueno, pues dijo, aunque sea así, pero en los ataques de pánico no. Ahí sí. No. Para darle tranquilidad a la gente que nos está escuchando, tú decías al principio que no es una enfermedad, entonces no tiene que curarse. Es Si una tiene condición. Es Ajá. una condición nada más. Entonces hay que tratarla. Exacto. Y sí es reversible. Sí, por supuesto. Sí, se aprendió y se desaprende. Sí, y por la volvemos supuesto, es controlable, es gestionable sin Sí. problema, con terapia. Tenemos una llamada más. ¿Dónde puedo obtener información? Pues órale, ustedes dos. A ver, vas. Bueno, yo puedo atender a la persona en mi teléfono, es 55 33 46 7774, en Facebook Luis Felipe Analista, y pues con todo gusto. Marisol de Cuautitlán para Luis y Ana Paula, el programa está muy bueno.
que le ayuda mucho a mi hijo. Pues qué bueno, ¿no? Que se cumpla con este propósito. Esa es la Hola, idea, Sol, te claro. queremos. Martínez, Aguiar, Cuernavaca, ¿cómo puedo contactar a Ana Paula? Di tu teléfono rápido porque ya nos vamos. 55 36 48 84 98 y también Repítelo, doy repítelo, terapias el vía internet. 55 36 48 84 98. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por habernos recibido en sus hogares. Y Ana Paula. Muchas gracias por habernos soportado esta hora. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahí en este programa de ansiedad, vamos a esperarnos también ansiosamente ya para el siguiente lunes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Adame y hoy aprendí que el enfermo no la está pasando nada bien. No hay voluntad, no puede. Si no es con ayuda de la familia, no sale adelante. Muchas gracias. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.